tardes, yo soy Dolores González Morón, ya me conocen de otra clase. Hoy les voy a hablar de las malformaciones del desarrollo cortical, que son anomalías en la disposición y diferenciación de la sustancia gris durante la gestación y los primeros meses postnatales. Como su nombre lo dice, en realidad es una malformación o una anomalía en la formación de la corteza cerebral. El tema es muy amplio, tremendamente amplio, y involucra patologías que van desde un origen genético a otras de base mucho más heterogéneas, en lo que terminan involucrados infecciones. Es decir, básicamente lo que ocurre es que si hay una noxa en el periodo de formación de la corteza que cae o se localiza en el sitio justo, en el momento indicado, puede generar una patología o una malformación del desarrollo cortical. Esa noxa puede ser ese daño puede ser un defecto genético de base o puede ser una noxa externa. De ahí es que hasta el sustrato en realidad de las malformaciones es bastante heterogéneo. Y la cantidad, así como es heterogénea también la cantidad de malformaciones del desarrollo cortical que han sido descritas, los síndromes clínicos, y por lo tanto esta clase va a estar muy lejos de agotar el tema. De todas formas, si bien son muy heterogéneas las malformaciones del desarrollo cortical, a lo largo de los años y sobre todo estas últimas décadas hemos aprendido mucho de las malformaciones del desarrollo cortical y cada vez toman más consistencia algunos síndromes clínicos, cada vez vamos conociendo más y delimitando ciertas malformaciones con un claro origen genético. Y ese va a ser el foco de esa clase, ¿sí? La idea a lo largo de esta charla es primero introducir a qué es una malformación del desarrollo cortical, y eso involucra necesariamente conocer primero cómo es la formación del desarrollo cortical. O sea, una malformación de la corteza implica saber cómo se forma de forma correcta. En segundo lugar, y en función de eso, cómo las podemos clasificar a las malformaciones del desarrollo cortical. En tercer lugar, voy a desarrollar aquellas principales malformaciones, poniendo foco en las que vemos en el adulto, porque es mi área de trabajo básicamente, y poniendo foco también en aquellas que tienen una base bien reconocida monogénica. Siguiendo con la línea de la charla, les voy a mostrar cuál es el sustrato genético de esas malformaciones, de esas principales malformaciones del adulto. Luego mostrarles esos genes dónde están involucrados o por qué la función de esos genes es importante y llegan a producir la malformación. Y finalmente, para tratar de dar un poquito de orden a la cosa, mostrarles un algoritmo de estudio de las malformaciones. Entonces empecemos con cómo se forma, cómo es el proceso de desarrollo de la corteza cerebral. Y básicamente lo podemos dividir en 3 pasos. Simplificando, es un proceso en realidad muy complejo, pero vamos a simplificarlo en 3 pasos. El primer paso es la generación de neuronas a partir de sus precursoras. Eso ocurre cerca del ventrículo, en las zonas en particular, la zona ventricular, la zona subventricular, ¿sí? Y este proceso se da alrededor de la semana 8. Desde estas regiones, posteriormente, las neuronas migran desde esas zonas profundas, cercanas al ventrículo, hacia la superficie, donde van a formar la corteza. Esa migración sigue un patrón muy ordenado y determinado, en el que la mayoría de las neuronas migran en forma radial, siguiendo un eje radial, desde el ventrículo hacia la superficie cortical, y en forma ordenada. De tal manera que se van organizando a medida que migran en las distintas capas de la corteza. Primero migran las neuronas que van a formar la capa 1, la más superficial, luego migran las de la capa 2 y así sucesivamente hasta formar las distintas capas de la corteza. Este proceso ocurre mayormente durante la semana 16, pero es un proceso largo que se va dando a lo largo de varios meses de la embriogénesis hasta el 5º mes. Para esta migración radial es fundamental la estructura del citoesqueleto de las neuronas que van a determinar la morfología que va adquiriendo la célula para el neuroblasto, en este caso, para ir logrando la migración, y el anclaje hacia la matriz extracelular para desplazarse. Entonces,
todo lo que sea proteínas del citoesqueleto, proteínas de anclaje, la matriz extracelular, creemos que funcionalmente están participando durante este proceso. Y finalmente, una vez ubicadas a nivel de la superficie cortical, las neuronas se organizan y van desarrollando conexiones entre ellas, o sea, es el proceso de la sinaptogénesis de las distintas neuronas. Siguiendo estos tres procesos básicos, la clasificación más reconocida es la clasificación originalmente descrita por Barkovich y sus colaboradores en 1996, que se basa en estos tres procesos. O sea, determina que las malformaciones del desarrollo cortical en realidad se pueden clasificar según falla el primer proceso, el de proliferación, el segundo proceso, el de migración, o el tercer proceso, el de organización. Tenemos una primera clasificación publicada en 1996, y a esta clasificación le han seguido en el 2001 una reactualización, en el 2005 otra reactualización, en el 2012 la última reactualización. Como ven, es algo bien dinámico la clasificación de las malformaciones del desarrollo cortical. ¿Y por qué es tan dinámico? Porque en estos años también han adquirido mucho desarrollo, fundamentalmente los dos motores que guiaron este mayor conocimiento de las malformaciones, que nos obligaron a reclasificarlas, o quizás en realidad reactualizar las clasificaciones, ¿sí? Son básicamente estos dos pilares tronculares, ¿no?, que nos llevaron a recategorizar algunas malformaciones. Uno es la resonancia. Ustedes tienen acá un ejemplo de estos son cortes en T1 de una volumetría. Fíjense cómo gracias a esta técnica uno puede ir adquiriendo cortes finos del cerebro con una muy buena diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. También hay otras técnicas de resonancia como la inversión-recuperación, que uno puede diferenciar bien la sustancia gris y la sustancia blanca, y eso nos ha ayudado a delimitar mucho mejor ciertas malformaciones más focales, más pequeñas, sutilezas, y eso ha llevado a conocer mejor también las malformaciones. Y sin duda el otro motor de esta reclasificación y de este nuevo conocimiento es la genética. La contribución de la genética a las malformaciones, y eso mismo lo dice Barkovich en su última clasificación del 2012, fue el gran elemento que lleva a tener que readaptarnos en forma periódica, muy seguida, 2001, 2005, 2012, y de hecho él dice que en realidad no va a terminar este proceso, porque a medida que avance la genética vamos a seguir reclasificándolos. Pero más allá de que probablemente hoy ya estemos desactualizados en la clasificación que vamos a estar actualizando en los próximos años, sí seguimos utilizando un esquema básico en lo que podemos dividir las malformaciones en tres categorías. Uno son como les dije antes, y en función de los distintos procesos del desarrollo cortical. La primera categoría son aquellos trastornos de la proliferación neuronal o glial, o trastornos que generan apoptosis, o sea, las neuronas fallan en proliferar o tienen apoptosis de más. La segunda categoría son trastornos de la migración neuronal, y la tercera categoría son trastornos del desarrollo postmigracional, que también se los llama trastornos de la organización. A grandes rasgos, y también simplificando el asunto, no sé si han tenido oportunidad de leer la clasificación de Barkovich del 2012, que está publicada en la página. Cuando ven la clasificación, realmente el número de malformaciones es extensísimo. Dentro de cada una de estas categorías hay un número muy extenso y muy limitado con distintas malformaciones, así que yo acá lo que voy a hacer es simplificárselos en un esquema mental para que después uno pueda ir a leer más fácilmente la clasificación. Entonces, dentro de la primera categoría, básicamente dijimos son trastornos de la proliferación o de la apoptosis. Y si lo simplificamos, podemos subdividirlo en dos categorías. Son las neuronas. El número de neuronas está reducido, o sea, proliferan de menos o tienen más apoptosis, y eso genera un volumen cerebral más chico, y esto es el grupo de las microcefalias. O el número de neuronas está incrementado, y eso resulta en un cerebro más grande, y son las megalencefalias. En la segunda categoría dijimos son trastornos de la migración neuronal. En esta categoría
falla la migración de las neuronas desde ese sitio profundo cerca del ventrículo hacia la superficie de la corteza. Y genera, según cuál sea la falla, genera todo un espectro de malformaciones en las que tenemos, por ejemplo, las heterotopías periventriculares, en las que las neuronas se quedan cerca del ventrículo, formando nódulos. Entonces ven acá cómo hay nódulos de sustancia gris alrededor del ventrículo en zonas donde normalmente no deberían estar, se quedan a esta altura. Si migran un poquito más, puede ser que se queden no cercanas al ventrículo, sino, ahí está, en la zona subcortical y forma una heterotopía subcortical en lugar de periventricular. Si tienen una falla difusa y migran, tienen una falla, difusa de la migración, pueden migrar formando una banda que se queda a mitad de camino sin llegar a la superficie. No sé si llegan a distinguirlo acá, hay una segunda banda separada de la superficie cortical por un área de sustancia blanca. Esto es un síndrome de doble corteza o una heterotopía en banda. En algunos casos, este trastorno de la migración hace que el proceso de migrar hacia la superficie y generar los surcos y los distintos pliegues corticales que están involucrados con la migración falle, y entonces se genere áreas de menor giro cortical, zonas de menor giros corticales, ¿sí? Y esto provoca lisencefalias, donde la corteza está también, se la ve más engrosada. Y si las neuronas migran de más, se pasan de la meta, pueden generar una superficie, pasarse, estar más allá de la superficie iliar y generar una superficie irregular por esas neuronas que migraron de más en empedrado, y son las lisencefalias en empedrado. Y dentro del tercer grupo de trastornos de malformación del desarrollo cortical, que son los trastornos del desarrollo postmigracional, tenemos también tres categorías. Una son las polimicrofilias. Estos son trastornos de la organización. En realidad esos trastornos un poco más heterogéneos desde el punto de vista fisiopatológico. No terminamos de conocer bien cómo falla esta organización, pero son el grupo de las polimicrofilias, ¿sí? Y su vinculación con la esquisencefalia, formando el complejo polimicrofilia-esquisencefalia, las disgenesias corticales por errores congénitos del metabolismo y las displasias corticales. Entonces ya pasamos a individualizar un poquito más algunas de las más frecuentes y las que tienen una base bien conocida monogénica en el adulto, como les dije. Antes de pasar a eso, mencionar dos palabras de la clínica. La verdad que las manifestaciones clínicas de de las malformaciones del desarrollo cortical también pueden ser heterogéneas, como son las malformaciones en sí, pero las dos, si la corteza se forma mal, funciona mal. Entonces, las dos principales consecuencias clínicas o hallazgos clínicos que nosotros vemos es, por un lado, el retraso mental o el retraso en el desarrollo, y la epilepsia. En general, la epilepsia asociada a las malformaciones del desarrollo cortical suele ser una epilepsia de muy difícil tratamiento, es una epilepsia refractaria al tratamiento. Esta es una serie de pacientes seguidos en el centro de epilepsia de este hospital, con adultos con malformaciones del desarrollo cortical. Son todos pacientes con epilepsia por el criterio de inclusión. Fíjense que un 31% tenía retraso mental. Acá están incluidas las displasias que suelen tener, o malformaciones menores que suelen tener menos retraso, por eso este porcentaje más bajo. En algunas, cuanto más difusa sea la malformación, más chance de retraso mental. Cuanto más focal, menor será el grado de retraso. Y el porcentaje en todos pacientes con epilepsia, el porcentaje de epilepsia refractaria es del 84%. O sea, es una cosa muy importante de epilepsia refractaria. Entonces, sí, ahora pasando cada una individual, la PNH o heterotopías nodulares periventriculares son nódulos, acá pueden ver,
de corteza de sustancia gris localizados en las paredes ventriculares, por eso periventriculares, que pueden ser unilaterales, bilaterales, ser más difusos, ser focales, ser nódulos aislados. También tienen un amplio espectro clínico anatómico. Hay varios síndromes asociados a heterotopías nodulares, periventriculares y dentro de los genes conocidos asociados a heterotopías nodulares periventriculares, sin duda el más importante es el gen de filamina. El gen de filamina está ubicado en el cromosoma X, como se los mencioné en alguna otra oportunidad. Tiene un patrón de herencia ligado al X dominante. Esto es decir que las mujeres presentan la enfermedad y los hombres habitualmente y el defecto es habitualmente letales para aquellos fetos de sexo masculinos por los cuales suele haber abortos espontáneos. Esto hace que en las heterotopías periventriculares, nodulares, de forma clásica, es mucho mayor el porcentaje de mujeres afectadas que de hombres. Algunos hombres con mutaciones en filamina, y eso es a expensas de mosaicismos fundamentalmente, pero característicamente tenemos que pensar las mutaciones en filamina como mutaciones en mujeres, o como ir a buscarlas en aquellas mujeres con heterotopías nodulares periventriculares. Y pueden dar una forma clásica, que es los nódulos alrededor del ventrículo, como les mostré en la foto anterior, o pueden estar asociados a algún otro elemento. Generalmente ese otro elemento son malformaciones en otro sitio, como malformaciones cardíacas, porque la filamina también actúa a nivel de los filamentos de actina del corazón. Puede tener otras malformaciones como hipoplasia del cerebelo, y también hay asociación con Ehlers-Danlos. La importancia del gen de filamina, sobre todo en las mujeres y en las formas familiares, radica en que cuando nosotros tenemos una forma clásica de heterotopía, o sea, nódulos ubicados en la región periventricular bilateral, si la afectación es familiar, tenemos un 100% de chances de que la mutación causante en esa familia está en el gen de filamina. O sea que las heterotopías periventriculares clásicas con varios miembros afectados en la familia, el 100% de la chance es que esa sea filamina. Cuando tenemos un paciente esporádico, ¿sí? Es decir, un único afectado en la familia con heterotopías nodulares ventriculares, la chance de que tenga una mutación en filamina va a depender básicamente del sexo del paciente. O sea, como en general las mutaciones en filamina, la gran mayoría de las mutaciones en filamina son en mujeres, porque son letales en los hombres, si es una mujer, la chance, aunque sea esporádico y no sea familiar, de que el defecto subyacente sea una mutación en filamina es más alta, y si es en varón se aleja mucho. Globalmente la chance en PNH esporádica de mutaciones en filamina es entre el 28 y el 40%. O sea, es una chance dentro de todo relativamente alta para lo que vamos a ver después en otros genes dentro de malformaciones que están descritos en pocas familias o en un porcentaje mucho más bajo. El otro gen descrito de las heterotopías nodulares periventriculares es el ARF2. Es mucho menos frecuente, pero tiene un síndrome característico, que es la asociación de heterotopía con microcefalia. La heterotopía en banda o doble corteza son neuronas que migran en forma incompleta y forman esta banda separada de la corteza por un área de sustancia blanca. Y esta migración, esta falla en la migración puede ser más focal, menos focal, formando heterotopías en banda difusas como esta, ¿ven? En la que prácticamente a lo largo de todos los hemisferios
se encuentra la doble corteza, o heterotopías en banda más focales, por algunas áreas de falla de la migración. Acá pueden ver también, estas son dos resonancias de pacientes nuestros con doble corteza. Fíjense acá también la segunda banda ubicada por debajo de la corteza original. En los casos de las heterotopías en bandas, el gen involucrado en el 100% de los casos familiares, o sea, cuando tenemos más de un afectado dentro de esa familia, es DCX. O sea que si tenemos una heterotopía en banda, que tenga un predominio, que sea difusa o un predominio anterior, y esto se refiere a predominio anterior a que la banda de la corteza tenga más afectación en la región anterior que en la región posterior del cerebro, ¿sí? En esos casos, si hay otros miembros afectados, o sea, estamos frente a una afectación familiar, el 100% de las veces vamos a estar frente a una mutación en DCX. DCX también es un gen ligado X, o sea, va a ser una mutación en hemicigosis. Y en el caso de los pacientes esporádicos, o sea, cuando tenemos solamente un miembro de la familia afectada, si tenemos este patrón difuso, un predominio anterior, tenemos entre un 50 y un 80% de chance de también de tener una mutación en DCX. En este caso también, al ser un gen ligado al X, suele ser distinta la manifestación en hombres que en mujeres. En mujeres se manifiesta la doble corteza, en hombres la malformación suele ser mayor y provocar ya no heterotopía en banda, sino lisencefalias o ser letal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una doble corteza en hombres? Es decir, si nosotros estamos frente a un paciente de sexo masculino con una resonancia, con una imagen de heterotopía en banda, como les dije, en realidad, si yo esperara una mutación, si el paciente tuviera una mutación en DCX, yo esperaría en realidad que ese paciente estuviera presentando una lisencefalia. ¿Cuál es el sustrato genético de esos hombres? Hay un trabajo muy interesante que evaluó más de 50 pacientes de sexo masculino con doble corteza y estudió, entre otras cosas, mutaciones en DCX, mutaciones en MIS1, y el hallazgo de esta serie es que el 30% de estos pacientes tenía también mutaciones en DCX. Es decir, que en el caso de los hombres, el 30% van a tener mutaciones, una mutación de menor valor, o sea, una mutación miscencia, evidentemente tiene menor valor patológico y por eso está llegando a formar una malformación un poco menos severa que la lisencefalia, pero definitivamente, comparando con el porcentaje esperado de mutaciones en DCX en aquellos pacientes con doble corteza mujer, la chance de tener una mutación en DCX en doble corteza es menor, es un 30% contra un 50-80% en casos esporádicos y un 100% en casos familiares. ¿Sí? Entonces, en aquellos casos de doble corteza, si es mujer, uno tiene mucha chance de tener una mutación en DCX, ¿sí? Y esa chance baja muchísimo si el paciente es hombre, o también si es focal, o también si tiene un predominio posterior en vez de un predominio anterior. Las lisencefalias son malformaciones en las que hay la falla en la migración, genera una falla en el proceso de desarrollo de los giros y de los pliegues corticales y se generan áreas lisas de alguna forma de superficie cortical, como esto que ven acá, y también eso deviene en una corteza más engrosada.
También existe un espectro de manifestaciones de lisencefalias, desde más difusas, más focales, y eso constituye el espectro agiria-paquigiria, es decir, desde disminución de los surcos corticales hasta formas muy severas donde prácticamente no hay giros corticales. En las lisencefalias, una primera clasificación las divide en las lisencefalias clásicas, es decir, aquellas donde hay una disminución de los giros corticales, y las lisencefalias en empedrado, que son las que les mencioné, en las que había un exceso de migración de las neuronas y formaban esta forma en empedrado que suelen asociarse también a otro tipo de hallazgos a nivel de la resonancia. En las formas clásicas, entonces siguen también un espectro que va desde menos a más, con las formas más severas, directamente de agiria, sin giros corticales. Y esa es la primera clasificación que podemos hacer en las lisencefalias. Y una segunda clasificación que podemos hacer en las lisencefalias es si viene aislada, y en ese caso nos va a interesar saber si tiene un gradiente, qué gradiente tiene, si es más severa en la región frontal anterior o si es más severa en la región posterior. Y el otro grupo en el que la lisencefalia no es aislada, sino que viene en asociación en ese paciente con algún otro signo característico. Fundamentalmente nos interesa la asociación con genitales ambiguos y con hiperplasia de cerebelo. ¿Y por qué nos interesan estas distinciones dentro de la lisencefalia clásica? ¿Por qué nos interesan estas distinciones? Si nos interesa por un lado, si no está asociada a otros signos característicos, ver el predominio o el gradiente, si es anterior o posterior, porque como les dije, las lisencefalias podían estar provocadas en DSX y DSX en general tiene una mayor afectación al predominio anterior. Acá son pacientes con lisencefalias por mutaciones en DSX en los que pueden ver que el mayor compromiso es a nivel anterior. Y el otro gen, y el más importante dentro del sustrato genético de la lisencefalia, es LIS1, y este gen tiene mayor compromiso de las áreas posteriores. Entonces, entre las mutaciones, los defectos en DSX sumados a los defectos en LIS1 se llevan el 85% de las lisencefalias clásicas, sin asociación a otros elementos. Entonces, frente a un paciente con una lisencefalia clásica sin asociación con otro elemento, nos podríamos plantear el estudio de DSX o LIS1 y si el patrón, si es un predominio posterior o un predominio anterior, o un predominio posterior, eso nos orientaría hacia una etiología de LIS1 o una etiología de DSX. ¿Y qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene una lisencefalia, como en este caso, que es un paciente que nos llegó para estudio, que era portador de una lisencefalia, pero además al examen físico tenía genitales ambiguos y agenesia del cuerpo calloso. Les pido disculpas, esta no es la resonancia del paciente nuestro, pero la puse porque grafica representa muy bien lo que yo les quiero mostrar. La lisencefalia, ustedes ven el poco desarrollo de los giros corticales y la agenesia, la ausencia del cuerpo calloso en el centro. Asociado con genitales ambiguos, esto está descrito como síndrome de X-LAC, y en los pacientes de sexo masculino, esto generalmente está vinculado a defectos en el gen ARX. Nuestro paciente tenía una mutación en hemicigosis de este gen. No estaba descrito, pero las herramientas de predicción nos mostraban que era potencialmente dañino. En cuanto a las polimicrogirias son
Malformaciones en las que se generan múltiples surcos pequeños, hay exceso de pliegues corticales, y esa disposición anormal también lleva a una citoarquitectura de las distintas capas de la corteza anormal. Dentro de las polimicrogirias pueden tener una mayor afectación de las distintas regiones. La más frecuente, como en este caso, este es un paciente nuestro con una polimicrogilia perisilviana bilateral, lo más frecuente es que la zona involucrada sea la región perisilviana. Una distinción dentro de las polimicrogirias son difíciles de ver muchas veces en las resonancias. O sea, son un frecuente motivo de error en los informes. Como los giros son muy chiquititos y la resonancia no tiene una buena resolución, pasa a veces que esos surcos chiquititos se confunden con una ausencia de surcos y se los confunden con isencefalias. Entonces, siempre frente a una malformación del desarrollo cortical, es muy importante no solamente quedarnos con el informe del radiólogo, sino tener un ojo crítico desde nuestra parte, y ideal sería hacerlo ver la resonancia, primero tener una resonancia obviamente de cierta definición, pero sobre todo también hacerlo ver por un especialista o por una persona con experiencia en la observación de malformaciones del desarrollo cortical, porque es bastante frecuente los errores en los informes radiológicos en las malformaciones, y más en las polimicrogirias. Suelen confundírselos con los isencefalias. ¿Sabes el requisito mínimo de la Tesla para Con una persona capacitada con 1.5 Tesla muchas veces distingue muchas cosas. De hecho, acá yo se las hago ver a Damián Gonzalo, que con 0.5 directamente por la forma de la corteza me dice: acá debe haber una polimicrogiria debajo. Porque las polimicrogirias, por ejemplo, perisilvianas, tienen esta forma del cerebro así un poquito más continua acá. Lo cierto es que, a ver, yo creo que por lo menos 1.5, ¿sí? Con 1.5 uno puede ver bien, pero es fundamental el ojo del radiólogo y el ojo de uno. No solo las teslas del resonador. Entonces, volviendo a las polimicrogirias, pueden tener distinta topografía, lo más común es perisilviana, pero puede ser frontoparietal, pueden ser unilaterales también, bilaterales. Sigue un poco la norma del resto de las malformaciones, en las que el espectro, en realidad, no las presentaciones estancas son lo más frecuente. Y fíjense en este paciente, nuestro con la polimicrogiria perisilviana, la presencia en las regiones más posteriores. En realidad, acá lo que está pasando es que se está extendiendo la fisura de Silvio más allá, hacia las zonas posteriores donde no debería estar, y casi conforma una esquistoencefalia. La unión o la asociación de polimicrogiria con esquistoencefalia es frecuente y de hecho conforman un complejo. Entonces es muy común encontrar esquistoencefalias asociadas a las polimicrogirias. Eso también nos orienta. Cuando nosotros vemos una resonancia en la que está informada una esquistoencefalia, ir a buscar la polimicrogiria porque probablemente también la tenemos. ¿Cuál es el sustrato genético de las polimicrogirias? Es bastante más incierto y bastante más heterogéneo, sobre todo, que las isencefalias, que las dobles cortezas y que las heterotopías nodulares periventriculares. No tenemos unos genes candidatos como en los casos anteriores, en el que en el mejor de los casos con mujeres podíamos llegar a un 80% de chance de tener una mutación en el gen sospechado, sino que es mucho más heterogéneo, y cada uno de los genes, por lo menos hasta ahora descritos, se lleva un porcentaje mucho menor y explican un porcentaje mucho menor de polimicrogirias. Estos son genes que se han encontrado que provocan polimicrogiria. De estos me interesa recalcarles 3. Uno es este. ¿Por qué? Porque está ubicado en el cromosoma X. En el cromosoma X durante muchos años, por distintos estudios de ligamiento y alteraciones estructurales que involucran el cromosoma X, sabemos que es una zona donde... Se me acabó la batería, perdón. Es una zona donde evidentemente hay genes que están provocando polimicrogirias, pero que todavía no logramos identificar del todo. Y este gen se describió muy recientemente, ubicado en
que está ubicado en el cromosoma X, pero no, aparentemente no explica todas las polimicrofirias ligadas al X. El otro gen que me interesa resaltarles es este, porque provoca una polimicrofilia bilateral frontoparietal, entonces de alguna forma tiene un síndrome radiológico característico. Y el tercero es el TUB2B, una de las tubulinas B. Las tubulinas son muy interesantes, también de alguna forma descritas en los últimos años como responsables de las malformaciones del desarrollo cortical, y es muy interesante desde el punto de vista fisiopatogénico también el rol de las tubulinas en las distintas microtúbulos y estructuras y cómo pueden ser causantes de malformaciones del desarrollo cortical. Y en particular las polimicrofirias asociadas a esta tubulina B es importante porque también tiene un síndrome radiológico característico, y eso está dado por la presencia de dismorfia de los ganglios basales. Como pueden ver acá, estos ganglios basales son dismórficos, están distintos, ¿ven? Malformados, obviamente en asociación con la polimicrofilia. El área de polimicrofilia a veces indirectamente también lo vemos con una zona de corteza más engrosada. Esos surcos, uno a veces no ve tanto los surcos chiquititos uno al lado del otro, sino la morfología del cerebro, el área engrosada que generan esos surcos uno detrás del otro. Y además, aparte de la dismorfia de los ganglios basales, la tubulina B, esta tubulina B2, provoca polimicrofilia con, trato de marcarles con la flecha, pero nunca la encuentro. Puede estar asociados con hipoplasia del tronco, hipoplasia de cerebelosa, hipoplasia de la región pontocerebelosa, como ven en este paciente. Entonces también es un síndrome radiológico bastante característico. La asociación de estos tres elementos nos hace sospechar la etiología genética subyacente de tubulina B. Y la realidad es que si bien están todos estos genes descritos, todavía este listado falta completarse. Esto se explica muy poco de las polimicrofilias, y hay yo creo que hay una gran cantidad de genes que todavía estamos desconociendo y que vamos a ir llenando en el futuro. Entonces, siguiendo con el esquema que les planteé al principio, me gustaría ver en algunos casos puntuales cuál es el rol de esos genes y de qué forma generan o están involucrados en los procesos de formación de la corteza y de malformación cuando están defectuosos. Y a medida que fuimos descubriendo genes, que nuestro conocimiento de las malformaciones del desarrollo cortical a partir de los genes, conocimos también la función de esos genes y conocimos también entonces mucho de cómo se forma la corteza. O sea, el conocimiento de las malformaciones del desarrollo cortical no solo nos habla de los enfermos, o sea, de la patología, sino que también nos ha contribuido en conocer cómo es el proceso normal, al conocer la función de ese gen y evidentemente la función que estaba alterada y que estaba involucrada en el desarrollo de la corteza. Así, por ejemplo, dentro del grupo de las microcefalias recesivas, o sea, las microcefalias en las que originalmente la descripción era una reducción del perímetro cefálico sin otro hallazgo asociado. Después el fenotipo se extendió con otros hallazgos, pero originalmente la descripción era microcefalia aislada, retraso mental, ningún otro elemento asociado, con un patrón de herencia recesivo. Entre el 50 y el 60% de estas microcefalias está dado por dos genes, que son estos dos que ven acá, y el resto de las conocidas, que no explican todas las microcefalias recesivas, están dadas por estos otros genes que ven acá. Si ustedes ven la función de estos genes,
perdón, es chiquita la letra, pero todos los genes hasta ahora conocidos dentro de las microcefalias recesivas actúan, son proteínas del centrosoma o relacionadas con el centrosoma o que actúan de alguna forma en distintos mecanismos de irrupción de la división celular y que están relacionadas con la interrupción de la división celular en relación a la reparación de ADN. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ven? Esto es la división celular. Acuérdense que las microcefalias estaban dentro del grupo de trastornos de la proliferación. El primer grupo que era trastornos de la proliferación. Entonces, acá fallaba la proliferación de las neuronas. Para la proliferación de las neuronas, el mecanismo es la división. De la proliferación, en realidad, de los progenitores. El mecanismo acá fundamental es la división. Y hasta ahora en las microcefalias, todos los recesivas, todos los genes están involucrados directamente en esos mecanismos de división celular. Como en general son del centrosoma. El centrosoma es esta estructura que sirve de anclaje a los distintos microtúbulos para formar el uso mitótico o proteínas involucradas en la reparación de ADN y en la interrupción del ciclo o continuar el ciclo o interrumpir el ciclo celular cuando existe la necesidad de reparar el ADN. Fíjense cómo son todas proteínas entonces directamente involucradas en la fase de división del ciclo celular. Dentro del grupo 2, aquellos trastornos de la migración, yo les dije que las heterotopías nodulares periventriculares, en los casos de mujeres, el gran sustrato genético eran mutaciones en el gen de filamina, y filamina es un gen directamente relacionado con los filamentos de actina, ¿sí? Y volviendo un poco al esquema primero de formación de la corteza cerebral, recuerden que estos filamentos de actina y los distintos microtúbulos son fundamentales para el proceso de migración neuronal. Entonces, la proteína filamina es una proteína que forma estructuras que unen dos dímeros de actina y de esa forma también esos dímeros se organizan en distintas redes de filamentos y esas redes de filamentos de actina actúan dando una conformación particular a la célula, lo que es necesario para la migración neuronal, y a su vez también la filamina actúa, fíjense, como puente de anclaje de la célula a la matriz extracelular, también un proceso necesario para la migración. Entonces fíjense cómo esta malformación, ¿sí?, que es un trastorno de la migración neuronal, neuronas que se van quedando en el camino, a distintos lugares del camino, esta proteína está directamente involucrada con el proceso de migración. Algo similar pasa con DCX. DCX tiene un rol directo con los microtúbulos, estabiliza los microtúbulos, que bueno, ya dijimos varias veces, también es fundamental para este proceso de migración. Y entonces, si resumimos un poquito esto, simplificamos, porque a veces simplificar más en estas malformaciones que son tan complejas, tan heterogéneas, sirve. Uno podría decir, bueno, tenemos un grupo de trastornos de la proliferación, son neuronas que proliferan de menos a más, microcefalias, meganencefalias, quienes la provocan genes cuyos productos están involucrados en la mitosis, en la proliferación. Tenemos trastornos de la migración, son neuronas que migran de menos o de más, formando, cuando son de más, la lisencefalia en integrado, cuando migran de menos distintas o heterotopías a distintos lugares o lisencefalias, y quienes la provocan, genes cuyos productos están involucrados en la migración, filamina, etc. Y después tenemos un tercer grupo que son trastornos de la organización, son neuronas que no se organizan correctamente o que fallan en los procesos de sinaptogénesis, y acá no sabemos también cuáles son los mecanismos, pero podríamos especular que también, si conociéramos mejor cómo es ese proceso de organización, serían genes involucrados con eso. Y lo cierto, en realidad, es que esto es simple, esto es útil, pero la verdad que no es así. Si hay algo que no siguen las malformaciones son las estructuras, rompen estructuras, y la verdad que es muy frecuente, ¿sí?, que estos tres mecanismos, que si bien son muy útiles para una clasificación y para tener nosotros, digamos, en la cabeza una organización mental, la realidad es que hoy sabemos que esos tres mecanismos en realidad no se dan en forma sucesiva e independiente, sino que se van dando en forma simultánea,
no secuencial, y que también muy probablemente muchas proteínas que involucran o que están participando dentro de un proceso también participan del otro proceso, y que además el proceso anterior es necesario para el proceso siguiente. O sea, una correcta migración es necesaria para una correcta organización. Una correcta proliferación es necesario para una correcta migración. Y así. ¿Eso qué hace? Que en realidad el proceso de formación de la corteza cerebral es un proceso muy complejo, no simple y secuencial, muy complejo, con muchos factores actuando simultáneamente. Y eso deviene en que el grupo de malformaciones sea tan heterogéneo, de tal forma que es difícil encontrar dos malformaciones completamente iguales, incluso con mutaciones dentro del mismo gen, incluso con la misma mutación dentro de una misma familia. Muchas veces los pacientes tienen espectros distintos, y tenemos el caso, que yo les he mostrado en otra charla, una paciente con una mutación en filamina, con un patrón bilateral de heterotopías perinodulares, ventriculares, y su hermano con un nódulo único, aislado. Y también este hecho, esta superposición en realidad de procesos dentro de la malformación de la corteza, hace que sea muy frecuente no encontrarnos con un único patrón de malformación, sino con asociaciones entre las malformaciones. Polimicrofilia con microcefalia, microcefalia con heterotopías, polimicrofilia con microcefalia, ¿sí? O sea, no vean cada uno de estos grupos como grupos independientes, sino que puede ocurrir, y de hecho es frecuente, la coexistencia de distintas malformaciones, incluso de distintos grupos. Y finalmente, teniendo en cuenta los distintos genes que yo les fui mencionando para las malformaciones más frecuentes del adulto, planteo un algoritmo de estudio. En realidad este es un algoritmo planteado por mí en función de la literatura. Es lo que yo intento aplicar con mis pacientes en estudio. Está sujeto a reevaluación y crítica. Sí, pero yo creo que a la hora de encarar un paciente con una malformación del desarrollo cortical, el primer paso imprescindible es primero reconocer el tipo de malformación. Y esto puede ser mucho más complejo de lo que uno piensa, porque no es simplemente ver el informe del radiólogo, sino caracterizarlo y reevaluar la resonancia. Segundo, no solo discriminar el tipo de malformación más obvia, digamos, o que está llevando adelante la batuta en esta historia, sino también es importante reconocer otras malformaciones asociadas, como en el caso que les mencioné, las tubulinas, esas otras, la dismorfia de los ganglios basales, la hipoplasia, a veces puede ser el elemento para ayudarnos a orientarnos al gen. Entonces, la primera parte es un buen reconocimiento de frente a qué patología estamos. Y en este caso en particular de las malformaciones, yo les diría que quizás el síndrome radiológico a mí en particular me parece más importante que el síndrome clínico. En el sentido que si la epilepsia es más severa, menos severa, más retraso, menos retraso, no me orienta tanto al sustrato genético, pero sí es fundamental un buen reconocimiento y una buena delimitación del síndrome desde el punto de vista radiológico. Entonces, y teniendo en cuenta la frecuencia de mutaciones en las distintas patologías, les quiero más. Bueno, al lado del 2, ¿sí? Ven un esquema para tener que en el caso de las estereotopías nodulares periventriculares, si la paciente es mujer, en ese caso la chance de que sea filamino, les dije, si es familiar va a ser de un 100%, y si es esporádica, igual va a ser una chance alta, que puede rondar alrededor de un 40%. Entonces, en ese caso, uno se plantearía una secuenciación de filamina. En cambio, si es un paciente varón, ahí la chance de tener una mutación en filamina es mucho más baja. De hecho, en realidad estaría más vinculado a un mosaico de mutaciones en filamina. Entonces, los varones por ahora son de alguna forma un pendiente, es más materia de investigación, de research, no es algo que uno va a investigar desde el consultorio.
En aquellos casos de doble corteza o heterotopía en banda, también es importante la distinción varón-mujer. Lejos, la mujer nos allana muchísimo, el hecho de que sea mujer nos allana muchísimo el camino a la hora de hacer un diagnóstico molecular. Y en las mujeres, entre el 80% de las mujeres y el 100% de las mujeres con hijos con lisencefalia van a tener una mutación en DCX. Entonces, si tengo una heterotopía en banda en una paciente mujer, el paso a estudiar que yo elegiría en primer lugar es una secuenciación en DCX. En cambio, si nuestro paciente es varón, ahí entramos dentro de ese esquema que yo les mostré en su momento de hombres con heterotopía en banda, en las que el sustrato puede ser mucho más variable. Si tengo un predominio posterior sobre anterior, recuerden que el IS1 podía provocar, que DCX podría provocar lisencefalias, y a su vez IS1 también puede llegar a provocar dobles cortezas en algunos casos en particular. Entonces, cuando hay un predominio posterior, uno se podría plantear una secuenciación del IS1, y si hay un predominio anterior, uno se podría plantear una secuenciación de DCX, teniendo en cuenta que hay algunas mutaciones encontradas que no tienen o mutaciones misén, pueden llegar a generar doble corteza en varones. Ahora, de vuelta, varones es materia en realidad de investigación. En general, las malformaciones de desarrollo cortical, todas, salvo algunos casos más puntuales, entran dentro del rango más de los grupos de investigación en el tema. Pero estos grupos, varones con heterotopías neurales periventriculares en varones, con heterotopías neurales periventriculares, varones con doble corteza en banda, mucho más. En el caso de las lisencefalias, acá es importante distinguir los dos grupos que les mencioné, sin otro signo característico o con otro signo característico. Sin otro signo característico, a su derecha es la lisencefalia clásica, aislada, ¿sí? A mí me importa conocer el gradiente. Si el gradiente tiene un predominio posterior, recuerdan que el predominio posterior era el IS1, ¿sí? En general, el defecto subyacente en las lisencefalias por IS1 no es una mutación en IS1, sino una delesión que involucre al IS1. Esa delesión o una alteración estructural, lo más común es que sea una delesión, esa delesión puede ser más grande y conformar un síndrome típico como Miller-Dicker, o puede ser más pequeña, incluso pueden ser lesiones intragénicas, pero son muchos conceptos que son mucho más frecuentes, las delesiones, ¿sí?, del IS1 que las mutaciones puntuales. Entonces ahí la técnica a elegir son técnicas que buscan alteraciones estructurales, que buscan estas lesiones. Clásicamente se usa FISH o se usaba FISH. Hoy podríamos usar Array o estamos usando también MLPA, ¿sí? Y en aquellos casos en los que no encontramos una lesión que involucra al IS1, el siguiente caso sería secuenciar el IS1 porque por frecuencia el siguiente defecto son mutaciones de punto en IS1, ¿sí? Entonces esto sería el esquema para aquellas lisencefalias sin otro signo característico, la clásica aislada. Ahora, si esa lisencefalia no aparece sola, sino asociada a algún signo en particular, como los genitales ambiguos, ahí estoy dentro del síndrome de XLAC, recuerden genitales ambiguos, lisencefalia, agenesia del cuerpo calloso, y ahí el gen involucrado más frecuentemente es ARX y el paso sería secuenciar ARX. En el caso de que yo estoy frente a una lisencefalia, en la que otro miembro de la familia, particularmente una mujer, tiene no una lisencefalia, sino una doble corteza, se acuerdan que estamos dentro del espectro de DCX, en la que las mujeres tienen doble corteza y los varones, hemicigotas, o sea, portadoras de una mutación hemicigota, pero sin otra copia sana, desarrollan malformaciones más severas como lisencefalias. Entonces, si tengo no una lisencefalia
sola, sino la lisencefalia con una mujer en la familia con una doble corteza, ¿sí? Obviamente, particularmente, si es un gradiente anterior, que es el gradiente de BCX, la chance mayor está para BCX. El estudio que haría, en primer lugar, sería una secuenciación de BCX. El grado de retraso es proporcional. El grado, muchas veces a veces nos pasa que hay ciertos retrasos que son familiares, no, además solapados en la clínica de un interrogatorio básico. El grado de retraso en las doble cortezas está directamente relacionado con el espesor de la doble corteza. Cuanto más ancha es la doble corteza, mayor el grado de retraso. Cuanto más fina la doble corteza, menor el grado de retraso. Mi experiencia es en ciertos pacientes con doble corteza que a lo mejor en un ámbito público en el que a lo mejor estamos a veces acostumbrados a niveles educativos más bajos, a veces retrasos leves no los podemos pasar, niveles moderados los podemos pasar y podemos llegar a pasar por alto un retraso de una doble corteza un poco más fina. Pero está en las series de pacientes con doble corteza, el grado de retraso está relacionado con el espesor el grado de retraso está relacionado con el espesor de la doble corteza. O sea que es variable, el retraso no es necesariamente severo. Y terminando con las lisencefalias, entonces otro grupo, mucho más pequeño en cuanto a frecuencia, pero que también constituyen un síndrome de alguna forma radiológico distinto, y son aquellas lisencefalias que tienen una marcada hipoplasia cerebelosa. Un porcentaje pequeño de estos pacientes pueden ser explicados por una mutación en un centralino. O sea, de todos este esquema de las lisencefalias que yo les planteo, en realidad, de vuelta, relina, por ejemplo, sería más materia de investigación, pero desde el punto de vista clínico, la verdad que uno podría buscar alteraciones estructurales en bisona, de hecho se hace, ¿no? Y en muchos casos estaría indicado también ir a buscar una secuenciación de SX, una secuenciación de RX, porque la chance de encontrar una mutación puede ser alta. Y finalmente, mi esquema para la polimicrofilia es mucho más heterogéneo, el sustrato y mucho más incierto. Desde el punto de vista práctico, yo distinguiría estas dos categorías en las que tiene sentido ir a secuenciar el gen. Son las polimicrofilias bilaterales frontoparietales, en las que uno, particularmente si hay, en realidad sí sigue un patrón recesivo, ese árbol familiar, ir a buscar GPR56, o en aquellos casos en que la polimicrofilia se asocia a dismorfia de ganglios basales y hipoplasia de tronco, ir a buscar la tubulina B2. Y acá dejé una flecha para todo lo que es cariotipo, array, o sea, la búsqueda de alteraciones estructurales. En realidad, en las polimicrofilias, más allá de aquellos casos identificados como originados por mutaciones en genes puntuales, hay múltiples casos de alteraciones de polimicrofilias causadas por alteraciones estructurales. Y lo mismo ocurre con las heterotopías nodulares. Es decir, hasta ahora centré mi clase en realidad en genes y en malformaciones provocadas por de un origen monogénico. Pero desde ya, y no andé por una cuestión de acotar también esta clase en todo la gran cantidad de información que tenemos sobre alteraciones estructurales vinculadas a alteraciones estructurales vinculadas a malformaciones. Fíjense, este es un cuadro de algunas de las alteraciones estructurales descritas en PNH. Estas son alteraciones estructurales descritas en polimicrofilia, y yo podría seguir, en realidad podría ser una segunda etapa en que hablamos de malformaciones, de alteraciones estructurales. No era mi interés, era mi interés más dedicarme a lo monogénico,
Pero sí me parecía importante dejarles el concepto de que a todo esto que yo les dije, los algoritmos, en realidad siempre hay que tener en la cabeza que puede estar una alteración estructural presente, ¿sí? Y de hecho uno, sobre todo, salvo que siga un síndrome radiológico muy característico, un sospecho de un gen puntual, ¿sí? Pero si no, un cariotipo o distintos estudios orientados a buscar una alteración estructural tienen que estar dentro del algoritmo diagnóstico. Sobre todo en aquellas malformaciones más complejas, ¿sí? Con múltiples malformaciones asociadas, o cuando hay mucha asociación con dismorfia, ¿sí? Y finalmente quería mostrarles que es el listado de pacientes en estudio por el consultorio con malformaciones del desarrollo cortical. Fundamentalmente la orientación es hacia las PNH, las lisencefalias y las polimicrofirias, en los que estamos tratando de identificar el defecto genético subyacente. Ahí sigue la lista. Y estos son mis datos de contacto. Si alguien tiene algún paciente para compartir o si quiere alguna forma de estudiarse, me pueden escribir un mail, pueden escribir al consultorio. Y déjenme espacio para preguntas. Muchas gracias.